Ana, bienvenida, hermanita Ana, también recordándoles a ustedes, el día 2, permíteme, no, miento, sería 5. Déjenme ver bien el calendario en agosto, sí, es correcto, el día 2, 3 y 4 de agosto. Vamos a estar en la siembra, permítame, en la siembra de nombre de la hermanita Ana López. Ella está en Ecatepec, Estado de México. Vamos a estar allá haciendo la siembra de nombre, pero también vamos a compartir un pequeño curso, taller de Tonalpoali, ¿verdad? Y algunos ejercicios que nos van a servir para trabajar nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, ella me pide que pudiéramos trabajar con los ejercicios de TechPad. Claro, por su tonal, no tiene TechPad. El ejercicio de Cuespali. Todos esos ejercicios los estaremos practicando allá en ese lugar, ¿verdad? Entonces, me parece que en el grupo ya compartió la invitación la hermanita Ana, y pues sí, nos gustaría que nos acompañara para buscar más de cerca. Va a haber temascalito, no lo sé, pero ella nos lo va a informar. Me parece que la invitación viene. Y claro, también convivir un poco más de cerca el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Como les decía, esto de este trabajo es vivencial, es para ponerlo en práctica. También al mismo tiempo recordarles que los ejercicios diarios van 2 días que no les compartí, yo estoy consciente del conocimiento del Día de Muertos. Hay una palabra que nos representa a todos nosotros, que se llama Xochitl, el Xochitl. Zen, uno, Powal cuenta, una cuenta, ¿no? Y que está en su nombre Xochitl. Muchos dicen, es la flor de 20 pétalos, ¿ah? Pero bueno, si nosotros lo vemos, no tiene. Si nosotros lo observamos, no tiene 20 pétalos la florecita, ¿no? Tiene un significado más profundo, lo que les compartía yo en el grupo, ¿verdad? Nosotros somos una flor. Somos Xochitl. La leyenda dice que la flor de cempasúchil tiene los rayos del sol, ¿sí? Entonces, nosotros somos Tonatiuh, nosotros somos luz, somos perfume, ¿sí? Somos perfume nosotros. Pero tenemos el libre albedrío, la libre decisión de ser perfume o ser veneno o ser aroma no tan agradable para nuestros sentidos. Nosotros decidimos, hermanitos, porque somos Powali, somos una cuenta de 20, porque dentro de nuestro cuerpo tenemos los 20 signos. Sipa, Cliye, Yekat, Kali, Huetzpalin, Coat, Miquisli, Masat, Tochli, At, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acat, Ocelot, Cuautli, Coscacuautli, Olin, Tecpat, Kiawitl y Xochitl. Todo eso lo tenemos aquí. ¿Y a dónde está? ¿Acaso el maestro les está mintiendo? No, yo no les puedo mentir, hermanitos. Está en el Tezcatlipoca, en el Amochli Borgia. Ahí está. Inclusive ese Tezcatlipoca, que en su lengüita a la boca sale una flor. Nos recuerda que nuestra palabra debe de ser florida, ¿sí?
Bienvenida, hermanita Raquel. Sí, hermanita Ana, invitados, nos dice, estamos invitados a ese evento. Les decía yo, nosotros somos energía sagrada. Para que seamos autosustentables es el fin de estas clases. La autosustentabilidad nos recuerda que debemos necesitar menos de lo externo, ¿sí? Si yo soy autosustentable, soy Tonatiuh, pues bueno, voy a necesitar menos de la iglesia, de la religión que yo profesaba. Voy a necesitar menos de la política, de la economía globalizada. Voy a necesitar menos de la educación que nos enseña a ser robot, que nos enseña a a servir al patroncito. ¿Por qué? Ser autosustentable es producir tus propios alimentos, hermanito. Si nosotros producimos nuestros propios alimentos, quizá no tengamos terreno para sembrar, pero hay formas de sembrar, ¿verdad? Pequeñas jardineras, en pequeños macetitas, una plantita de chile, ese mientras lo vayas regando va floreciendo y sigue dando este producto de tomate, de jitomate. Aquí veo lo que produzco y me alimento. Aquí yo voy al supermercado a comprar, quién sabe cuántos días lo cortaron esta comida, nuestra granjita, ¿sí? Ahora, su autosustentabilidad aquí, espiritual, claro que se puede. En este momento, alguien de ustedes llega y me dice, ¿sabe qué, maestro? Usted es un charlatán, usted es un mentiroso, ¿verdad? ¿Y qué podemos decir? Gracias, hermanita, por recordarme cuánto me puedo yo equivocar. Muchísimas gracias. Si usted no me lo dice, yo no me daría cuenta. Muchísimas gracias. Tendré en cuenta sus sugerencias. ¿Y vieron qué estoy haciendo? Yo soy autosustentable, yo sé quién soy. Gracias por tu opinión, pero no me afecta. Igual puede salir un hermanito, una hermanita. Ah, maestro, usted es el gran sabio. Usted es el proveedor. Usted ha cambiado vidas. Gracias, hermanita. Te agradezco tus palabras. Pero no eso me eleva mi ego. Al ratito ya no, ya ni siquiera quiero que me hable. Ya soy el súper sabio. No, ser autosustentable es saber quién soy y las decisiones que yo tome tendrán resultados. No es bueno ni malo. No, señor. No, señora. Es tu decisión y debes de hacerte responsable de tus decisiones, ¿no? Y bueno, esta es la autosustentabilidad. Cuando nosotros necesitemos menos del mundo global, seremos realmente libres, independientes, ¿sí? Cuando necesitemos menos de la religión que nos digan, ah, que Diosito, ¿no? Está bien, pero yo soy energía sagrada, ¿no? No me quiero volver ateo, no, 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 al contrario, yo creo en mí, ¿sí? Y sí, ese es el fin de las clases que nosotros queremos compartir, ¿sí? Permíteme, dale, no encuentro, permíteme, no encuentro la clase, permíteme, voy a buscar. Pero realmente, hermanitos, es el fin de todo de lo que nosotros queremos ser, ¿verdad? Es el trabajo que nosotros queremos realizar. Déjenme buscarlo tantitito, denme un minuto, ya lo tengo. Correcto. Hermanitos, yo quisiera
que todos tomáramos esa conciencia, ¿verdad? Sin ambición de ganar y sin miedo de perder, ¿sí? No perderíamos muchas cosas si nosotros sabemos ser, ser generadores de nuestro propio sustento. Tlapoyahualti amonochtin. Buenas noches a todos. Si nosotros generamos toda esta conciencia, necesitaríamos menos de esa sociedad que nos oprime. Si nosotros ponemos en práctica muchísimas cosas, necesitaríamos mucho menos. Es lo que yo les platicaba a mis alumnos. Si nosotros producimos nuestros alimentos, quizá la sal no podemos producirlo aquí donde estamos. El jabón, hay cursos. Ahorita estoy yo en un pequeño curso donde nos están enseñando a hacer jabones. Necesitaríamos menos. Decía uno de mis alumnitos, maestro, y siquiera quisiéramos nosotros tomar un refresco, una gaseosa, pues podemos comprarlo, pero no siempre, a lo mejor de vez en cuando, ¿verdad? Y eso nos va a ir haciendo menos dependientes. Y es lo que no le gusta al sistema, claro. Y a eso va lo que les acabo de decir. Esta clase vamos a hablar precisamente del Señor del Día, ¿verdad? De este Señor del Día. Tonaltecutli Tonatiu. Esa fue la introducción que les acabo de dar. Tonatiuh no es Dios del sol, hermanito. Nosotros no manejamos dioses. Que a veces por costumbre nos llegamos a equivocar y le ponemos Dios. Sí. El concepto que podemos decir es lo que hace. Sí. Por ejemplo, Tonatiuh decimos de tona energía, ¿no? De tonal, de luz. Tiu, el que lleva. Entonces, Tonatiuh, el que porta, el que lleva la luz y el calor del sol. Por eso, en algunos grupos de la mexicanidad dice Tiu, o Tiahue, Tiahui, vamos, no avancemos. Pero es como avanza el sol, no. Tonatiuh nos da calor y luz. Cuando nosotros leamos el tonal de alguien, de los hermanitos, y que nos diga, y que le digamos, perdón, tu señor del día es Tonatiuh. Ajá, pero ¿en qué te sirve Tonatiuh? Tú llevas la energía de Tonatiuh. ¿Cómo es Tonatiuh? Tonatiuh, en pocas palabras, da la luz a todos. Tú tienes esa energía. Quizá no lo reconoces, pero tú siempre tienes la energía, tienes la cualidad de que, bueno, ¿quieres conocimiento? Pues yo te lo ofrezco. Ten, tómalo. Úsalo. Así como nos hace Tonatiuh. Encarnar a Tonatiuh, ser como Tonatiuh, híjole, es una gran labor, ¿verdad? Es dar el conocimiento. ¿Se acuerdan de la palabrita? Tonalmeyo, podemos decir, Nehua ni Tonalmeyo. Yo soy esa pequeña luz del sol. ¿Qué quiere decir mella? Que brota. En mí brota el pequeño rayo de luz. ¿Para quién? Para los que me rodean. Solo para los humanos, no, para las plantas, ¿sí? El día que nosotros agradecemos a las plantas, el día que nosotros fertilizamos a las plantas con agüita, cuando están pequeñas las plantitas, o aunque estén grandes, los regamos para que no se sequen, estamos siendo como Tonatiuh, ¿verdad? Cuando los que están a nuestro alrededor necesitan un poco del conocimiento, pues hay que darles. Nos convertimos en Tonatiuh, ¿sí? Y aquí como nos lo muestra, mire, en la iconografía
Tonatiuh siempre lo vamos a encontrar con ese espejito color amarillo que lleva la energía de Tonatiuh. O si no, en la espalda lleva el solecito como está aquí, miren. Justamente Tonatiuh rige, lleva, guía a todos estos 13 volátiles, 13 aves, ¿verdad? Perdón, 12 aves y un insecto que es la mariposa. Por eso no decimos son las aves, no, porque son volátiles los que vuelan, porque el número 7 es la mariposa grisácea, esa mariposa. ¿Por qué el número 7? Bueno, algunos le llaman porque es la bisagra, ¿no? La mitad de 13, pero tiene mucho más allá de, mucho más profundo el concepto. Recuerden que nosotros somos el séptimo rumbo, el rumbo número 7. Y al ser el rumbo número 7, si nos vamos con los volátiles, somos la mariposa, que tenemos la capacidad de transformarnos en esa mariposa y volar al cielo con nuestro libre albedrío. Pero para que suframos este proceso, desarrollemos este proceso, necesitamos nosotros un trabajo arduo, que es lo que estamos haciendo, transformar nuestro pensamiento, nuestras emociones, nuestro espíritu, nuestro pensamiento, nuestro, nuestro vocabulario, nuestra expresión. Y todo eso implica un cambio, sí, un cambio arduo. ¿Y quién nos va a empoderar con ese cambio? Aquí está. Shipe Tote. Shipe de Shipewa, Totec, la energía que nos empodera para cambiar, para transformar la energía que somos nosotros. Y el día de hoy vamos a hablar del cuarto señor del día, Tonatiuh. Todos los que tienen Tonatiuh tienen la cualidad de compartir la información, de ser muy empáticos, de ser muy amables, de ser muy disciplinados, de ser muy conscientes y reflexivos de que de que el sol sale en la mañana, pero atrás del sol viene la noche. Esa conciencia nos recuerda que somos tan efímeros, somos pasajeros en este plano existencial como seres humanos. Eso nos recuerda Tonatiuh. Tonatiuh recuerda que él no es eterno en el mismo lugar. Y lo mismo nosotros debemos de recordar que nosotros no somos eternos. Por eso les decía yo, vivamos el momento, el Ashkanwanika, las dos palabritas. Ashkanwanika, en el aquí, en el ahora. Porque ¿quién nos garantiza que mañana despertemos y estemos ahorita como ahorita en clases, saludándonos, deseándonos las buenas vibras, aprendiendo de uno de otro? No lo sabemos. Pero en lo que estamos en el aquí, en el ahora, pues disfrutemos, ¿verdad? Ahora bien, el número 4, el ave volátil número 4 se llama Solin. ¿Qué es Solin? Solin es el codorniz. Él es el Solin. Y el codorniz es el que tenemos aquí, miren. Él es el que está degollando. ¿Quién? Tepeyoló, el espíritu de la montaña. Aquí tenemos a los celotitos. Sí, si se dan cuenta, lo está degollando, le está quitando su energía vital y le está ofrendando aquí a Tonatiuh.
¿sí? Es energía. Tonatiuh es energía. El día que nosotros, el día que nosotros, perdón, no se ve cuando señalo. Puede ser que por mi cursor, pero dejo de compartir y lo comparto de nuevo. A veces sucede eso, disculpen ustedes. Me indican si ahora sí se ve como voy señalando, ¿verdad? Les decía yo, perdón. Miren, la energía, aquí nos recuerda algo muy importante, hermanito. El color rojo, si se ve como voy señalando, hermanitos, por ahí, díganme. Aquí Sí se miren ve, bien, si ven Temashtiani. la Socamati Nagnetsi. Miren, este es el color rojo, es la energía, es el tona. Cuando nosotros, y ese es un tip, y ya les he dicho, creo, cuando nosotros nos sientamos muy débiles, sin energía, y ojalá en estos días, bueno, yo lo he hecho, ¿no? Al momento de amanecer, al momento que viene saliendo el sol, me tomo mis 5 minutitos, ahorita que hace un poco de frito, un poco fresco, y me pongo de espaldas con el solecito y siento su calor, como viene calentando mi espaldita. Te carga de energía. Es la mejor forma de recuperar tu energía espiritual y sagrada. Que perdemos energía cuando hacemos ejercicios. Inténtenlo. O la otra opción, si tienen la posibilidad de acostarse en el pastito y en la mañanita recibir ese calor, ese tona del solecito. Ese es lo que nos está diciendo aquí. Que estas aves, que es los solin, que son los codornices, se cargan de energía del sol. Pero por ello es que es el ave preferido para ofrendarle al solecito. ¿Sí? La otra forma en que podemos nosotros recuperar la energía perdida es el agua de coco. Tiene muchos nutrientes esta agua de coco para fortalecer nuestro sistema inmunológico, pero sobre todo cuando perdemos esta energía. El otro es el pescadito, el pescado, para recuperar nuestra energía. ¿Por qué? Porque el pescado está todo el tiempo fluyendo con el agua, está en contacto siempre con el agua y absorbe la energía de nuestra madrecita Chalchihuitlicue. Ese es lo que me han enseñado los abuelitos. Es una forma de recuperar nuestra energía con Tonatiuh, ¿verdad? Pero bueno, a todo esto, este ave nos enseña y nos recuerda que a veces nosotros tenemos que sacrificarnos por un bien común, ¿sí, hermanitos? Es esta parte que debemos de entender, el bien común. Nuestros ancestros, nuestros abuelitos, si decían, ellos entendían muy bien, de manera filosófica y de manera literal, el autosacrificio para un bien común. ¿Cómo? Yo sé que pertenezco a este grupo y si yo tengo que ofrendar o ofrendarme para que los demás estén bien, será un honor ofrendarme a mí para que los demás puedan vivir y tengan el sustento. ¿Esto sucede en la actualidad y lo podemos practicar? Sí, sí lo podemos practicar. ¿Cómo? Ahí
Sí, un ejemplo, en el trabajo. Sabemos yo puedo hablar del trabajo que tengo en una escuela. Sabemos que no todas las personas están dispuestas a sacrificar su tiempo, su dinero, su trabajo, a su familia, de no estar mucho tiempo con su familia, para que la escuela pueda lograr lo que anhela, para que los niños aprendan lo máximo que se pueda. No todos, pero si yo lo tengo que hacer, lo haré. Otro ejemplo. Yo sé que muchos de nosotros quisiéramos una ceremonia presencial, ¿no? Como la que va a hacer la hermanita Ana. Está haciendo un llamado a los hermanitos para que la acompañen. Y yo de aquí, de Guerrero a México, tengo que viajar 8 horas, de preferencia de noche, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Ese es mi pensamiento. De noche, pues aprovecho el tiempo, medio que duermo en el autobús y ya, llego un poquito, ya amaneciendo. Pero bueno, ¿estoy haciendo yo un autosacrificio? Sí. ¿Cuál es mi intención? Tejedes. Mi intención es poder compartir lo poquitito que yo sé. Puedo yo desvelarme, sí, pero no pasa nada, yo lo hago con mi intención de portar mi bandera como chipetote que tenemos aquí, decir, así lo podemos hacer, porque no es lo mismo decir que hacer las cosas. Cuando no hay congruencia con lo que dices y haces, no estás en el camino, no estás en el sendero de lo que estás diciendo, de detonativo, ¿no? Entonces, es ese tipo de cosas que vamos a empezar, que debemos de practicar. Desde donde estamos, bueno, compartir con lo que podamos, con quien podamos. Y ese es lo que nos enseña Soli, ¿verdad? Claro que en la antigüedad dicen, pues vamos a darle una ofrenda a Tonatiuh, ofrenda de sangre, ofrenda humana quizá, pero se tenía esa concepción. Lo estoy viviendo con los abuelitos. Algunos de ellos dicen, yo sí quisiera seguir en este grupo, porque hay algunos beneficios. ¿Cómo? Pues de poder compartir, pero ya no puedo, ya no tengo la misma fuerza. Bueno, me autosacrifico, me salgo del grupo, quizá ya no puedo ir, pero alguien que entre. O cuando nosotros compartimos la comida, el conocimiento, el pensamiento, si en algo puedo ayudar, pues vamos a hacerlo, ¿por qué no, verdad? Sí está en nuestras posibilidades, claro. Ese es el camino del Tonatiuh. Ese es el camino de Soli, ¿verdad? Y es una forma de vivir. Shipetote. Debemos de estar dispuestos de cambiar, hermano. Cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestro sentimiento. Cuando empezamos a cambiar, se nota nuestra forma de ser, se nota nuestra forma de compartir. Sí, se tiene que notar, se tiene que vivir, ¿no? Y bueno, vamos adentrándonos a la temática Tonatiuh, la representación del sol, símbolo de la fertilidad que viene del cielo y la conciencia elevada en su máxima expresión. Lo que hace el solecito es un gran símbolo. Y así como nos lo muestra aquí, hermanitos, es lo que yo les decía, el sol sabe que va a llegar la noche, que está en forma dual,
que él no es el único que vive en este plano, al igual que nosotros. Debemos de entender que tenemos esas dos energías. Se le reconoce fácilmente la iconografía con su disco solar en el pecho o la espalda, así como por su color rojo intenso y su característica nariguera. Y tenemos su nariguera, ¿no? Su aparición es augurio de buena fortuna, de fertilidad en todos los sentidos, elevación y majestuosidad. ¿Sí? Nosotros podemos ser buenos fertilizadores. ¿Cómo? Plantando una semillita en la mente, en el corazón, en el espíritu de algún hermanito, que quizá el hermanito o la hermanita no pueda acceder a estas clases por sus tiempos, por su trabajo, pero nosotros tenemos la posibilidad de compartirle o decirle en la plataforma YouTube, hay clases grabadas, el tiempo que tengas puedes verlo. Adelante, hermanito, adelante. En la plataforma de YouTube es libre, ¿eh? No, no tienes que tener una clave o contraseña o algo para acceder. Ahí está. En sus tiempos, que lo puedan hacer ustedes, ¿no? Entonces, es esa parte, la de elevar nuestras acciones, de hacer que nuestras acciones nos den identidad, que donde nosotros lleguemos digan, qué bueno que llegó esta persona, qué persona tan agradable, qué persona tan compartida, qué persona que tiene mucha sabiduría. Claro, porque fíjense, hay unas cosas que debemos de aprender. Siempre hablar con esa humildad y la palabra clave que me han enseñado, lo poquitito que yo sé, lo pongo a tu disposición. Y si no lo sé, no te voy a engañar. Prefiero investigar. Así, de sencillo. Y eso te permite, esa es la llave para acceder y hacerle sentir al otro hermanito, a la otra hermanita, de que ella también sabe. Hermanita, lo que tú sepas, con gusto lo recibo y te agradezco esa enseñanza y ese aprendizaje. Y eso y esas acciones y ese tipo de aprender te eleva al grado de Topiltzin. ¿Sí? No con esto te estás minimizando, es que no sé nada, no, 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 de ninguna manera. Es una forma de referirte a ti. Es una identidad de que tu guajolotito de jade lo estás trabajando, lo estás puliendo, ¿verdad? Que claro, que claro, tu ego te va a decir, ¿qué te puede enseñar? Ni le hagas caso. No, lo escuchas con respeto. Y cuando, hermanitos, cuando nos escuchan con respeto, cuando nos escuchan con atención, créame que se siente muy bien. Dices, gracias. Por eso son las claves para el aprendizaje. De ahí que se aprende no sentirte superior como todas las energías que nos rodean. Imagínense si el aire, el yeyekat, el aire que respiramos, tuviera nuestro ego, cada rato nos iba a estar repitiendo. Gracias a mí vives, ¿eh? Gracias a mí vives. Por mí estás aquí. Y todavía llego a encontrar a personas, a hermanitos que dicen, por mí estás donde estás. Que si yo te hice un favor, está bien, no pasa nada, ¿no? Pero habrá alguien, algún hermanito, que también me haga ese favor y me ayude.
Se me va a pagar, pero quizá no contigo, con otras personas. Y entre más compartas, pues más recibes, ¿verdad? Entonces, por eso dice que su aparición es augurio de buena fortuna, de buena suerte, de la más hermosa. Por eso, valoremos a Tonatiuh cuando viene a salir, híjole. ¿Cuántos no quisieran saludarlo porque está en una camilla de hospital? ¿Cuántos no quisieran saludarlo? Y es que nada, quizás no pueden ver con sus ojos físicos, porque hay ojos del corazón, de la mente y el espíritu. Entonces, es esa parte que quiero trabajar con ustedes con este tono. Ave que es utilizado para las ofrendas. Aparte, antes de que llegaran los pollitos, y recuerden que los pollos los trajeron los europeos. Aquí se utilizaba más el guajolote y el codorniz en el anao. El guajolote es un ave nativo de aquí, del anao. Por eso nuestros abuelos hasta en los amosh le ponen, que representan nuestro ego. Al igual que Solin. Solin nos representa nuestro ego. Solin, el codorniz representa nuestra adaptabilidad, nuestro ser interno, nuestra humildad. Solin representa la conciencia de cada uno de nosotros. Solin representa la empatía. ¿Por qué la humildad? Porque él puede autosacrificarse por un bien común. Porque él está consciente de que un día tendrá que ofrendarse a sí mismo. Porque él se camuflajea, ¿no? El codorniz es un ave pequeña con varias cualidades. Su plumaje del codorniz suelen tener plumajes en tonos marrón, beige y gris que les permiten camuflajearse en su entorno natural. Y nosotros como codorniz, como personas, podemos camuflajearnos, sí, podemos adaptarnos, ¿verdad? Llegar a una plática de personas que conocen mucho de la mexicanidad, decimos mexicanidad, del nahualismo. Pues llego y me camuflajeo, tranquilo. Estoy escuchando, estoy aprendiendo, ¿sí? Y respetando la palabra de los demás. Si no quiero ser visto, pues me callo, tranquilito. No necesito llegar, ya llegué, yo soy esto, yo soy el otro. No, no, tranquilo. Dos, su canto, son conocidos por su distintivo canto, que es un gorjeo repetitivo y melodioso. Los machos suelen cantar para atraer a las hembras durante la época de apareamiento. Bueno, suelen ser los aves, ¿no? Es saber cómo cantar, saber convencer a los demás. Tres, alimentación. Los codornices son omnívoros y se alimentan de una variedad de semillas, insectos y vegetación. Son considerados aves de caza debido a su carne sabrosa, ¿no? En este caso, sí que su alimentación pues es variado, al igual que nosotros. Nuestra alimentación puede depender también de la región en que nos encontremos. Pero recuerden, nuestra alimentación debe de ser integral, ¿verdad? La alimentación de nuestro conocimiento, de nuestras emociones, de nuestra forma de ser. Reproducción, son aves monógamas que anidan en el suelo, generalmente entre la vegetación densa para proteger los huevos y crías de depredadores. Estas son algunas de las cualidades que tienen. Son muy protectores, al igual que nosotros podemos desarrollar estas cualidades. No, son directamente del ave, pero filosóficamente nosotros podemos encarnar esas cualidades. Claro que sí.
somos parte de una especie. Por eso decimos, somos Tezcatlipoca, somos espejo, el espejo interno, nos reflejamos en los demás. Por ello, podemos trabajarlo, ¿sí? Ahora bien, tenemos la otra energía de Xipetote, ¿no? Nuestro Señor que cambia de piel. Xipetote, que es una figura que se pinta generalmente con la piel desprendida de la carne. Si se dan cuenta, miren aquí su piel. Es uno de las características que vamos a encontrar en Xipetote. Es la piel y la cabeza de cono que tiene aquí, que es parecido a un teco, que es que corta, es el que cambia, ¿no? Al mismo tiempo nos habla, dice en alusión a la renovación, la regeneración de la tierra que cambia de piel de forma estacional, ¿no? Les decía yo, si se acuerdan ustedes, en una veintena trabajamos con él, con Xipetote. ¿Qué decimos? Había un ocelot Sheshowik o Sheshoktik verde y un ocelot, ¿verdad? Un ocelot amarillo o viceversa. Y es el cambio de estación de nuestra madrecita tierra. Y no es el Dios desollado, ¿verdad? Que dice, no es que es un Dios que pide, es un Dios que pide las pieles de sus cautivos y se viste con la piel de los cautivos. No, es mucho más metafórico. Nos habla de este cambio que necesitamos hacer nosotros, ¿verdad? Nos dice, puede aparecer de la máscara de Kamashli, quien se relaciona con la actividad de la cacería y la de adquirir el sustento. Recuerden que Kamashli también pues representa esa cualidad de tener el sustento. Ambas interpretaciones nos sirven para realizar la fuerza de la regencia. Shipe, la esencia de la piel desollada, nos alude a la capacidad de cambiar de piel, renovarse, para darse a los demás, como lo hace precisamente donativo, se entrega en conocimiento, como lo hace precisamente el codorniz. Dice, bueno, me toca, me toca hacer esta función y lo hago con mucho honor y mucho respeto, ¿no? Bueno, entonces es esa parte. Dice, algunos líderes espirituales contemporáneos han hecho la alusión a esta cualidad como vinculada al amor incondicional que requiere una generosidad y un desapego máximos. Pues solo aquel que puede desprenderse de lo suyo para dar a los demás puede amar verdaderamente en un acto que no es ajeno a la aceptación de la autosacrificio, darlo todo hasta la piel al otro. Más allá de esto, la simple alusión a la regeneración y al cambio, así como el desapego, son indicación siempre que representa en la deidad, en la energía, que también tiene que ver con la fertilidad de la tierra y por lo tanto con el maíz. ¿Sí? El sustento. Shipetote, ¿qué es el sustento? Si no llueve, pues no reverdece la tierra, no pueden hacer los grandes. Por eso es que está interrelacionado. Nos habla de desapego, nos habla de conocernos a nosotros mismos, nos habla de compartir el uno al otro, ¿no? Muchas veces, muchas veces claro que en la gran mayoría de las veces podemos decir que han satanizado todas estas energías de nuestros ancestros, que han dicho que son demonios, que piden sangre, que piden sacrificios humanos, bueno, en fin, en fin. Pero, pues ahorita que vamos conociendo, hermanito, y así como nos los dice,
Así como podemos comprenderlo, nos habla de ese trabajo interno, nos habla de las energías que nosotros podemos vivenciarlo, ¿verdad? Y aquí que quiero cambiar un poco la dinámica de no ponerles una plegaria, de no decir hagan estos ejercicios, ¿verdad? Quiero hacer ese cambio, como nos los dice aquí, con esto que les pongo, y a lo mejor ya lo leyeron. ¿Cómo encarnarías a Tonatiuh en tu vida diaria? Después de que vimos cómo nos empodera Tonatiuh, ahora yo cómo actuaría como Tonatiuh. Ahorita lo que les acabo de comentar es lo mínimo, pero a cada uno de nosotros, ¿cómo encarnaríamos a Tonatiuh? ¿Cómo sería tu autosacrificio por un bien común como Soli? ¿Qué cambiarías en tu vida para comprender el trabajo con Shipetote? ¿Qué cambiarían, hermanito? ¿Sí? Y esa es la pregunta, y ese ahora sí que es la tarea, ¿no? Y ese es lo que yo les pediría a ustedes. En ese momento, en ese espacio, escriban. ¿Por qué es importante esto? Es importante porque cuando nosotros leamos un tonal, para eso estamos estudiando el tonal cual, hermanito, para vivenciar, para que ustedes tengan las herramientas con las que puedan ustedes conectar, interactuar al que le estamos leyendo su tonal. Podemos decirlo muy bien. Ya conoces tu Señor del día. ¿Cómo encarnarías a Tonatiuh en tu vida diaria? Híjole, a lo mejor compartiría una frase amorosa, una frase positiva, una frase motivadora. No. Yo intento hacerlo. ¿Cuándo? Claro que no siempre, ¿verdad? Ya les fallé 2 días, pero en las mañanas. Compartir esto que poquitito que yo conozco, compartir esa luz a ustedes. Claro, también está en ustedes, de que digan, bueno, sí, lo acepto y lo aprendo. Y también es decir, ah, sí, está loco, ya, pasó. ¿Cuál sería el autosacrificio? Hay un autosacrificio que todos lo estamos haciendo, hermanito. ¿Saben cuál es? Nuestro tiempo. El tiempo es muy valioso. Y estamos aquí. ¿Para qué? Porque queremos ser nosotros mismos. ¿Qué cambiarías en tu vida para comprender el trabajo con Shipetote? ¿No? Tenemos muchas cosas que cambiar. En lo profesional, en lo laboral, no sé, en la familia, en la pareja, en lo espiritual, ¿verdad? No sé, ustedes sabrán hacerlo. ¿Alguien nos podría compartir cómo encarnarían a Tonatiuh en su vida diaria? ¿Qué es lo que harían para encarnar a Tonatiuh? Como un ejemplo, compañeros. ¿Alguien nos quiere ayudar con eso? ¿No? Buenas noches, hermano. Ay, perdón. Buenas noches, hermano. Sí, buenas noches, hermanito. Adelante, adelante. Nahui Olimocelot. Ya tenía rato que no los escuchaba, nada más veía las clases grabadas, pero los he extrañado, cada uno de ustedes. Saludo a su rostro y su corazoncito y de antemano, viendo las cosas desde, ahorita les comparto lo de Tonatiuh, pero viendo los videos y todo esto, de verdad, yo estoy agradecido por tanta sabiduría y cada que lo veo digo, ah, canijo, mucha sabiduría que comparte de su conocimiento y de los abuelos, que a veces digo, ¿por dónde empiezo? ¿Verdad? Hay muchas cosas, pero sí tratar de pensar como
como ser humano, compasivo y amoroso, con la palabra florida que a través de sus lecciones, de su sabiduría que nos da, pues para mí es como ver en las mañanas y ver salir el sol, extender los brazos y abrazar, pero primeramente ahora trabajar antes que conmigo, los deseos a la demás gente, ¿no? Abrazar con ese amor incondicional que nos da Tonatiuh, nuestro Padrecito Sol, y fortaleciendo los huesos. Entonces, primero que nada, pues hacia las personas enfermas que abrace y sus huesitos, hacia todas las personas que pasan no sé, a veces salgo con el fin de, a lo mejor no de decir hoy voy a vender mucho, sino con el fin de decir hoy voy a dar la medicina que me ha sido dada con amor y compartirla, y todo lo demás llega por añadidura. Todo llega por añadidura porque a través de la palabra me doy cuenta y a veces te dicen, no, y es que bueno de que no me dices fíjate que no me lo iba a llevar, pero qué bueno que me hablas de sembrar la semilla en el corazón y llevarte una cosa, le digo, y entonces explico las cosas que nos ha dicho, porque llevarlo a la vida diaria, a veces no es fácil, pero digo, no es tampoco tan difícil, o sea, no es tan difícil nada más hacer ese cambio de las cosas que estamos haciendo mal por el equilibrio, ¿ah? Por las cosas diferentes, y entonces siempre traigo mi obsidiana y siempre me está recordando, no mirarme en ese espejo del ego, ¿no? En el cual nada más veo lo que quiero ver y intercambiar nuevamente con eso que estamos hablando de cómo hago para, no para llegar, sino para compartir lo que el Padrecito del Sol me da y la filosofía que me hace sentir, porque a veces es eso, recordar las palabras, mirarlo y ver que nosotros también podemos dar esa palabra de amor, esa palabra de calurosa y de aliento, como Yecat Quetzalcóatl, y seguir, y de todo eso, pues me hace sentir bien aunque haya asuntos o problemas, pero me hace sentir bien para mantener esa tranquilidad y poder pensar diferente. Entonces el pensar el hacer las cosas como Tonatiuh, como el Padrecito Sol, a veces algunas cosas que no salen a lo mejor de la palabra de uno, sino es el mismo Tonatiuh que nos está dando esa palabra. Por ejemplo, a veces digo, seguir los pasos, ¿no? Enséñame enfrente de mí a ver tus pasos, ¿no? Para seguir ese amor incondicional, para seguir esa enseñanza que nos das a través de hacernos lúcidos, ¿no? De ver la luz, de sernos lúcidos y alumbrar nuestros caminos. Entonces, a veces no son palabras, yo digo a veces que no son palabras de uno, porque está uno en esa introspección, ya no en la oscuridad, sino también en la luz viendo al sol. Entonces, para mí es algo que quería compartirles, porque a veces, en clases pasadas hablaba a veces, sobre vaciar la ollita de todo lo que vamos recopilando para volverla a llenar de lo que el universo nos vaya llegando nuevamente. Entonces, así repaso la lección con las personas que van pasando y les voy regalando y ya se va haciendo un grupito ahí de que pasan y ahora qué tienes y y muchachitos jovencitos que están interesados en todo esto. Entonces es una parte y a la vez pues siempre están las intenciones hacia los abuelos que a lo mejor no los conozco, a los del circo, pero siempre los veo viejitos, están bien, con su palabra tranquila y así. Entonces pues agradezco Temastiani por todo lo que nos ha hecho irradiar Lazo Camat. Muchísimas gracias, hermanito,
por su compartir, por su aquí y ahora. Sí, realmente es eso, ¿no? Encarnar Tonatiuh va desde diferentes ámbitos, desde alegrar el día a alguien, desde animar a alguien, desde decirle, bueno, pues si en algo te puedo ayudar, cuenta conmigo, ¿no? No, pues es que tengo este problema, sí, pero recuerda, desde la oscuridad llega la luz. Ahorita quizá para ti sea todo oscuro, no sé, no veas nada claro, nada bueno, pero algún día va a salir el sol. Depende de ti que salga ese sol, ¿no? ¿Y todo eso es posible? Claro que es posible, hermanito. Sí, muchísimas gracias por su compartir. Hermanito Ramón, por favor, y enseguida la hermanita Lupita. Sopayagualti Temasiani, pues bueno, La aparte voy a ti. de todo lo que ya se comentó, pues es siempre tratar de emular al sol, ¿no? Siempre, bueno, en silencio y sin juzgar, eh, desde la misma forma en que pues hay el sol genera este calor para personas buenas y no tan buenas, también nosotros tenemos que actuar y dar abundancia sin, sin juzgar, ¿no? En silencio, una palabra medicina, ya sea en palabra o en buenos deseos, ¿no? Y pues siempre en la medida de nuestras posibilidades, ofrendar un poco de la abundancia que recibimos para reactivar esa energía y del mismo modo, de una u otra forma, nosotros vamos a seguir recibiendo y pues bueno, ese era mi comentario. Tlazocabati. Muchas gracias, hermanito, por su compartir. Sí, necesitamos ir tomando conciencia, ¿verdad? Que somos espejo y nos reflejamos. Podemos reflejarnos en todas las energías y sobre todo, pues actuar sobre ese camino, ¿no? Muchas gracias. Hermanita Guadalupe, por favor. Tlapoyahualti, maestro. Pues Hermanita. ya lo repitieron, ya lo dijeron, y para evitar repeticiones, pues no tengo más que agregar. Lo dijeron muy bien. Y usted también. La sacamos de Nagrense. Le agradezco, hermanita. Entonces, mire, la situación es esta. Necesito que ustedes a conciencia en el lugar, en su espacio, en el que estén ustedes, puedan, ustedes como cempasúchil, como flor, de esos 20 energías, escriban cómo encarnaría Tonatiuh en su vida diaria. Recuerde que la luz representa el conocimiento, la empatía, ¿verdad? El calor, la disciplina, la perseverancia, el de dar a todos, aunque y sin juzgar, porque si fuera el sol y fuera con ese ego, que tuviera ese ego de nosotros, va a decir, a ver, ya tú eres pecador, tú no te voy a dar nada de luz, tú vas a vivir en la oscuridad. Ah, el otro, no, tú eres un político corrupto, no, a ti no te voy a dar luz. Él da luz para todos. Lo mismo debemos de ser nosotros, compartir para todos, ¿verdad? Que a muchos nos van a agradecer, sí, y que muchos van a decir, bueno, yo no te pedí, ¿no? Así como con el sol. Y ese es encarnar el sol, es estar conscientes, por eso al inicio de la clase les decía, estar conscientes, que vamos a encontrar personas que nos van a agradecer, que bueno, y también vamos a encontrar personas que no nos van a agradecer. Somos sol, ¿no? Y por eso vamos a encarnar. ¿Y qué estarían ustedes trabajando? El autosacrificio, o sea, autosacrificarse. No para mí, hermanitos, no, para ustedes, para su familia, para el que los rodea. ¿Qué ¿De qué se privarían para que los demás estén bien?
¿qué cambiaríamos en nuestra vida? ¿Verdad? ¿Qué cambiaríamos? Yo sé que muchos de nosotros que empezamos este camino, estamos cambiando y seguimos cambiando. Créame que eso es muy hermoso, el de, el de percibir de otra forma este conocimiento, este pensamiento. ¿Sí? Y una de las cosas que con el tonal de hoy, precisamente, fíjense qué coincidencia. Hoy a las 6:45 empezamos a vibrar con el día Mastlactliwa, tonal y Mastlactliwa, Yeyi, Cuautla, 13 águila. ¿Y qué creen? ¿Quién es su regente del águila? Xipe Tote. Xipe Tote. Se dice que el águila se regenera a cierta edad, pero tiene que tener ese valor de arrancarse el pico, quitarse las plumas, quitarse las garras para vivir otro tiempo, otra forma de vida. ¿Y nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Yo creo que sí, ¿no? Sí, hermanitos. Entonces, no es coincidencia, ni es diosidencia. Todo esto debemos de irlo haciendo conjeturas, armando nuestro rompecabezas. Yo no tenía planeado de que hoy iba a ser Cuautli y que el regente es Xipetote, ¿no? Entonces, fíjense, qué hermoso es vivir, qué hermoso es vivir en este sendero, en este camino de la conciencia, pero sobre todo del amor, del respeto, de la honorabilidad y de ser una flor. Somos una flor. Y digamos, Tayokoli, gracias por lo que me das de los abuelos. Sí, hermanito Pedro, lo escuchamos. Sí, maestro, buenas noches a usted, maestro, y los Buenas noches. compañeros. Sí, solo para agradecerle, maestro, lo grandioso que nos ha enseñado sobre lo que es el concepto de la filosofía náhuatl. Y cuando uno viene de ciertos círculos de enseñanza, de lo valioso de nuestras energías, lo que valen nuestras energías y lo que si somos una energía, uno camina en una dimensión de conciencia tan elevada de que la amargura no puede penetrar nuestro corazón o nuestro círculo de felicidad. Le agradezco, maestro, a usted como mi maestro y a los otros maestros, como cuando estuve en la gnosis o con los masones. En todo se aprende, solo que depende de uno, maestro. Y no sabe cuánto le agradezco, porque gracias a Dios he encontrado el camino para ser un hombre equilibrado, un ser humano equilibrado con conciencia y con una dimensión de amor que cuando uno ya lo sembró, puede empezar a cosechar y compartir lo que ha sembrado. Y eso es maravilloso, maestro. Gracias, maestro, a usted y a los demás compañeros, porque hacemos una familia y nos fortalecemos día a día, porque usted nos enseña que lo más grande que puede dar un ser humano es su palabra cuando la da con amor y no como veneno. Y eso es grandioso, maestro. Que Dios le pague y nosotros en lo que podamos, maestro. Plazo Kamati, maestro. Tlazokamati Nognitzin, Tlazokamati. Y pues, bueno, pues agradecerles por su tiempo, por su espacio, ¿verdad? El día de hoy vimos el Señor del día. El día jueves los invito a que, si están en sus posibilidades, nos acompañen a través de Zoom sobre una charla que se titula Tonalpoali para la vida. O sea, esto es para la vida diaria, para vivir en armonía, para vivir como Aketamani, como el agua inamovible, para vivir como Akat, juntos
siendo diferentes, estar juntos, protegernos, no ser tan flexibles ni tan rígidos, querernos a nosotros mismos. ¿Sí, hermanitos? Maestro, maestro, sí. yo le quería preguntar, como manejo los términos muy limitadamente sobre cuando le ponen 20 horas, 18 horas, ¿a qué horas aquí en Nueva York va a ser esa conferencia, maestro? Eso yo le iba a preguntar. Ahorita son las 9:40. Acá son Aquí, las 11:40, maestro. híjole, no, muy tarde. Me parece que como a las 8. Ajá, a las tiempo de 20 México, ¿no? O horas. mándenme a la hora de tiempo de México, yo le mido acá. Pero no en Perfecto, ese hermanito. término de 20 o 18 horas. No, muy poco lo manejo, maestro, disculpe. Perfecto. Sí, hermanito. Entonces, le envío yo esa información y nos vemos en la charla, ¿verdad? Ya el día viernes sí vamos a tener la clase para trabajar con la trecena. Pero déjame ver mis tiempos. Si termino luego a las 8:30, yo les comparto lo de la trecena. Recuerden que la trecena es C. Koskakowski, su regente Sholok, el que cambia de forma. Es una veintena muy hermosa y con las dos trecenas muy hermosas. Timoitas que mostra tocniwan. Mañana nos vemos, hermanitos. Nos saludamos. La mezcla sotla y canoche no yolo. Sí, La muchas gracias, socamati bien. maestro. La soca Mati,